Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hoy. Esto es un deseo unánime de nuestra Iglesia Católica, de las comunidades que nos ayudan a llevar este programa hasta vuestros hogares y de todas las personas que por nosotros oran constantemente y piden al Señor bendiciones para ustedes a través de este programa. Hermanos, les invitamos hoy, en una forma muy especial, a escuchar este programa y a participar de él en la forma que el Señor Jesús lo permita. Hermana Alicia Echeverry, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy contenta de que estemos de nuevo con nuestros jóvenes y también con los adultos, padres de familia o personas que trabajamos con la juventud. ¿Qué tienes para hoy, Blanca? Pues yo creo que hoy vamos a seguir hablando de este tema maravilloso de la juventud y nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, y cómo un joven lleno de Dios no tiene nada más ni nada menos que hacer que empezar a vivir como comunidad. Claro, Blanca, porque cuando en el programa anterior veíamos que teníamos que estar muy contentos porque vamos a vivir en iglesia con seriedad, hay una cosa muy concreta y es la siguiente. Para sentirnos iglesia y para ser iglesia, primero que todo, en nuestra iglesia local, ser activos en nuestra parroquia, aún en nuestra diócesis. Esto sería tema para otra oportunidad. Pero hoy quisiera que nos concretáramos, ya que tú misma estás pensando como yo, en la lectura de Hechos 2:42 y 2:44. Dice en Hechos 2:42, y todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, viviendo de acuerdo los unos con los otros, y oraban y se reunían para partir el pan. En fin, hemos estado hablando de cómo aspirar a la santidad, de cómo vivir en iglesia, de cómo ser buenos cristianos. Hay una realidad, no sé si tú la has experimentado, Blanca, yo sí muy fuertemente. El cristiano que se queda solo no crece, no se proyecta, sufre cantidad de ataques del enemigo, del mundo en general, y es un cristiano lánguido. Por eso en la renovación carismática hemos sentido tanta bendición con los grupos, y ahora que estamos hablando de los jóvenes, con los grupos específicamente juveniles, y más aún con las comunidades, bien sea comunidades múltiples en donde hay todo tipo de edades o comunidades de jóvenes. ¿Tú tienes alguna experiencia a través de tus correrías por el mundo de alguna comunidad bonita de jóvenes, o aun cuando no sea comunidad, siquiera un grupo interesante de jóvenes en los que en esos grupos nos podrías decir si se ve claramente que viven estas notas de Hechos 2:42, firmes en la fe recibida, en la enseñanza de los apóstoles, de acuerdo los unos con los otros, en oración común y en eucaristías comunes? Sí, Alicia, tengo una experiencia muy linda justamente en Panamá, la comunidad del Padre Segundo Familiar Cano. Él tiene aproximadamente, por decir un número, 150 jóvenes o más, entre jovencitos y jovencitas, que se reúnen diariamente ahí en la parroquia. Se reúnen de 7 a 9, 9 y media o 10 de la noche. Yo me he dado cuenta personalmente estando allí, he ido a predicar, y como me hospedo en la casa de las jóvenes religiosas, una comunidad que él fundó, que nació de allí mismo, de ese grupo de jóvenes, y se oye todo porque el cuarto ese tiene una ventana hacia el parque donde los jóvenes cantan,
y pues se unen en alabanza al Señor, me he dado cuenta que muchas veces a las 10 de la noche el padre les tiene que suplicar que se vayan a sus casas, porque es tanta la alegría, es tanto el gozo, es tan hermoso el compartir que se les pasa el tiempo y como jóvenes se les va y no se dan cuenta. Allí me he dado cuenta yo de que ellos permanecen unidos en la fe. Ellos tienen esa comunidad de alianza donde participan de la Divina Eucaristía, donde ellos creo que mínimo 2-3 veces a la semana participan también de la Sagrada Comunión, es decir, van a su Eucaristía y comulgan. Hay unos que no pueden ir todos los días porque tienen que estudiar en las noches o trabajan hasta tarde, pero mínimo van 2 o 3 veces en la semana a la Eucaristía. La enseñanza firme de la Iglesia, no solo a través del Evangelio, pero también a través de las enseñanzas de los padres de la Iglesia, con una espiritualidad fuertísima a través de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de San Francisco de Asís y de todas estas personas que con tanto vigor y tanta fortaleza, aun siendo personas jóvenes, permanecieron firmes en la fe en medio de muchas dificultades. Estos jóvenes cantan, yo la vez que los escuché, después de mucho tiempo de no haberlos visto, era como una tuna española, era algo precioso, y oírlos cantar era angelical. Te mueve el alma, allá adentro se te va profundo. Y entre ellos se ha desarrollado una cosa muy linda, Alicia. Estos jóvenes están formando hogares con muchachos y muchachas de la misma comunidad. Luego ellos vienen a sus reuniones juntos y ya esos niños empiezan a participar también de este grupo. Es cierto que es una labor dura, es cierto que el padre ha tenido que trabajar con mucho tesón y ahínco y que se ha tenido que tomar tragos muy amargos, y es cierto que muchas veces la misma juventud creen que les tiran muy duro, que son muy exigentes, pero cuando se ven los frutos, esto es una realidad. Jesucristo vivo en la juventud. Bueno, Blanca, en ese caso del grupo de Chitré hay una realidad maravillosa, pero esto se da a través de todos los continentes. Los jóvenes que van creciendo en amor a Jesucristo van sintiendo la necesidad de aunarse con otros y vivir esto que dice la palabra del Señor también en Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus cosas unos con otros, hasta el punto de que no había entre ellos ningún necesitado. Es muy bonito ver cómo los jóvenes, también en nuestras ciudades, y ustedes los conocen, los que están escuchando, van juntos a sus reuniones, oran juntos, comparten juntos, y por eso quisimos expresamente poner el cassette de Corintios 12, Corintios 13, en donde nos habla la carta magna sobre el amor y la caridad, porque es que para vivir en común unión, en comunidad o en grupo simplemente necesitamos amar de verdad para poder perdonar, comprendernos, servirnos, porque dice muy lindo la persona que canta con una voz muy bella, como, y repitiendo claro la palabra del Espíritu Santo en Pablo, sin amor no somos nada. El amor es básico, el amor construye. Ahora, yo quisiera hablar un momentico sobre notas que van constituyendo un grupo primero y luego una comunidad. Antes de que tú entres con ese tema, Alicia, yo recalco algo. Tú hablabas de que el amor, pues, es el que nos ayuda a todo. Hay una cosa muy linda en esas comunidades, que se van aceptando como son. Ya no hay ese tipo de críticas y de chismes y de comentarios. No, se van aceptando como son. Y otro detalle que pasé por alto es que se dan muchas vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas. El padre creo que ya tiene, no sé si es 4, 5, 6, 7 personas, algunos de ellos ya ordenados sacerdotes o 7 sacerdotes y otros en el seminario. Y nació una comunidad de jóvenes porque había muchos jóvenes que se iban para los conventos y muchas veces no les saben entender esa espiritualidad profunda que llevan, y algunas de esas vocaciones se dañaron justamente por eso,
porque eran personas que estaban enseñadas a salir, a evangelizar en las montañas, de casa en casa, a ayudar en la iglesia, en la parroquia, y cuando se fueron a una comunidad religiosa, a una congregación determinada, quizás los carismas no estaban como, es decir, esas personas no iban a poderse realizar en la forma en que venían haciéndolo, y pues optaron por salirse de las congregaciones. Y el padre optó también por empezar una comunidad de jóvenes allí, bendecida por el señor obispo, y de esas jóvenes creo que hay como 10 que se encargan de la pastoral fuerte de la parroquia y de salir a evangelizar tanto a las montañas como de casa en casa. Y algo bien lindo, que cuando el padre no está, esas personas son las encargadas de todo el movimiento de la parroquia. Sí, son logros muy lindos. Y hace 25 años, cuando en la iglesia tuvimos el gran regalo de la renovación en el Espíritu Santo, empezaron a surgir estas comunidades. Por eso los estamos animando, jóvenes, a que no se queden solitos. Hemos estado hablando de muchos tópicos, todos de vida cristiana, bien sea en los aspectos de una vida cristiana normal o hasta aspirar a la santidad. Pero lo que les podemos asegurar es que si ustedes se agrupan con otros jóvenes que tengan las mismas iniciativas de servir a Jesús, el mismo impulso del Espíritu, van a crecer muchísimo más y van a poder permanecer firmes. Solos no se queden, dice la palabra del Señor, ay del solo. Ahora, nuestros grupos, Blanca, siguen teniendo las características de los grupos normales, de dinámicas de grupo, pero claro, perfeccionados y yo diría en un grado mucho más alto y más grande. El grupo normal es aquel que se constituye bajo un objetivo o hacia un objetivo común. En nuestros grupos el objetivo es alcanzar la amistad con Jesucristo y anunciarlo a Él como persona y su mensaje, establecer su reino. También es un grupo, los grupos se forman para actuar juntos y es muy bello ver cómo cuando se está enamorado de Jesucristo, cuando se persigue Él como objetivo y el establecimiento de su reino, entonces surgen los congresos, los cursos, los grupos de evangelización, las misiones, y me parece que veo a muchos de los jóvenes a quienes quiero muchísimo, ahora precisamente están preparando un encuentro nacional aquí y sé que ustedes los están viendo actuar en muchísimas partes, entonces quieren atraer a otros muchachos hacia la misma felicidad que ellos viven. Bueno, objetivo común, acciones comunes, revisión de la forma como actúan y luego una formación siempre creciente en la palabra del Señor, en todos los temas de iglesia y aspectos teológicos, pastorales, etc. Ahora, hay una cosa básica. Objetivo común, acción, formación y revisión, sin relaciones interpersonales muy fuertes, basadas en el amor, no sirven. Por eso, insistimos, empezamos con el canto en donde se hace el himno, la alabanza a la caridad, al amor. Sepamos amarnos como hermanos. Dice, hay un adagio que amigo es aquel que nos toma como somos para hacernos como debemos ser. Y en estos grupos y comunidades tú eres acogido, valorado, recibido con amor. Tus necesidades de ser apreciado las sientes satisfechas en ese grupo, de ser valorados. En fin, tu personalidad va creciendo, y no solamente tu personalidad hablando psicológicamente, sino tu ser espiritual, tu ser cristiano, tu ser de católico. Estamos haciendo entonces una invitación muy afectuosa a que nunca, joven que nos escuchas, te quedes solos. Busca grupos cristianos, católicos, grupos apostólicos, en donde haya una vivencia de lo que Jesús es. Yo les aseguro que conozco muchachos muy felices. Algunos de ellos, como tú decías, han llegado al sacerdocio.
otros están casados y también con jóvenes que han seguido los mismos caminos del Señor. Se me vienen nombres como Javier y Elizabeth, como Alonso y María Elena, como Lina y Jorge, y así como Oscar y Luz María, y así son muchos los nombres que me afloran, y otros que todavía no se han casado, pero que sí son novios, y es muy lindo amarse cuando Jesucristo es el centro. Bendigamos al Señor, hermanos, porque nos está dando una iglesia nueva, en donde florecen los grupos, y más que los grupos, las comunidades cristianas. ¿Tú te acuerdas, Blanca, de aquella experiencia que tuvimos en Ann Arbor? Claro que no la podemos asumir completamente porque nuestra mentalidad es diferente, pero ¿te acuerdas esos matrimonios jóvenes que compartían con otras personas su vida, su alabanza, su entusiasmo? Y así tenemos muchas comunidades a lo largo de nuestros continentes. Sí, Alicia, lo recuerdo, y también tengo experiencias muy lindas en otros países. Y aquí mismo en nuestro país, Colombia, esta experiencia tan hermosa del Minuto de Dios en Bogotá, como tanta juventud se ha entregado al Señor para servirle, y son jóvenes profesionales que ya inclusive han trabajado en su profesión, pero se decidieron por servirle a Jesucristo. Hoy en día son misioneros o van por distintos países o simplemente son sacerdotes que están sirviéndole al Señor. Sí, claro que tengo conocimiento de muchos de estos grupos. Y entonces, Blanca, ¿quieres que hagamos una oración para que surjan esos grupos en nuestra iglesia, para que ninguno de los jóvenes que han escuchado estos programas se queden aislados? Es que es tan triste ver muchachos, y tengo experiencias dolorosas, muchachos encerrados en sus cuartos, morbosamente, como les dijera yo, sumergidos en el cigarrillo, cuando menos, y sino en otros vicios y pecados solitarios, y en droga, y en música rock, y en televisión pervertida. Y, en fin, es tan triste ver cómo se pierde la juventud cuando no hay quien te dé la mano y te lleve a caminos de Cristo, a caminos verdaderamente productivos. Entonces, Blanca, dirígenos una pequeña oración. Yo también la haré al final para pedir que se haga en nuestros días realidad lo que vivieron los primeros cristianos en Hechos 2:42 y 2:44. Señor Jesucristo, es necesario que para nosotros poder vivir esa experiencia seamos llenados de tu Espíritu Santo y que nuestros corazones se abran completamente a tu palabra y a tu amor. Por eso, en este momento, nosotros te pedimos que inundes nuestras mentes y nuestros corazones con el don del amor que lo puede todo, que lo soporta todo, que lo perdona todo. Y Jesucristo, que acompañados por tu Madre Santísima, como estaban acompañados los apóstoles y aquellos que permanecieron en el cenáculo muertos de miedo, y después de recibir el Espíritu Santo en unión de María, tu Madre, se llenaron de fortaleza, se llenaron de confianza, tuvieron una gran seguridad para salir a gritar que tú estabas vivo. Que a nosotros se nos conceda la gracia también de experimentar paz, tu paz divina, tu gozo y tu alegría, y que podamos gritarle al mundo que tú estás vivo, pero con nuestro testimonio, que tú estás vivo, pero con un ejemplo donde ellos tengan que salir detrás de nosotros para ver dónde estamos, y que los podamos llevar a tus pies divinos en la divina Eucaristía, que los podamos llevar a que se empapen de los sacramentos que son fuente de vida, y que los podamos llevar a conocer tu palabra, y así ellos tengan y puedan salir del pecado y tengan que dejar esas amistades que los llevaban
a ser enemigos de sí mismos, enemigos de sus familias, enemigos de la sociedad, enemigos del mundo. Jesucristo, yo te quisiera gritar en esta noche, que donde haya odio, podamos sembrar paz y armonía. Y Jesucristo, que donde haya corazones afligidos, corazones rotos, corazones enfermos, llegue tu salud, tu sanación y tu bendición. Yo lo pido por el poder de tu sangre, de tus llagas divinas y de tu Espíritu Santo. Y lo pido en unión de María Santísima, nuestra mamá, y la mamá de la juventud, que hoy necesita tanto de una madre. Y lo pido en unión de San José, porque quiero que esos jóvenes experimenten que pueden ser amados, que tienen un padre y una madre en el cielo que cuida de ellos y un hermano mayor que les acompaña. Sí, Jesucristo, lo pido para la gloria de nuestro Papá Dios, y lo pido hoy y hasta siempre, que ni un solo joven se pierda, que ellos puedan vivir llevando a otros a encontrarse contigo personalmente. Y yo creo, Señor, que esto que estamos pidiendo en este momento, tú ya nos lo estás dando. Por eso te quiero decir, en unión de la juventud y de las personas que me escuchan, muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu bendición. Señor, quisiera ver muchas manos unidas alrededor del mundo. Quisiera que todos estuvieran participando en grupos alegres, dinámicos, en grupos que lleven hacia una opción vocacional seria, consciente. Hace mucho tiempo, Blanca, estudié en el Instituto del PLAC toda la importancia que tienen los grupos en la vida del joven y cómo quien ha llevado una vida de grupo durante 2 años está preparado para una opción vocacional seria. Y hemos hecho congresos muy interesantes. Les contamos a todos cómo para elegir el matrimonio con una opción consciente, esta vida de grupo te va preparando de una manera muy acertada, también para un celibato, aun cuando no sea en vida consagrada, pero una entrega apostólica, también al sacerdocio y a la vida religiosa. Y me estoy acordando de jóvenes varios, de un Diego, de un Alfonso, de un Adrián, Carlos Adrián, de un Jaime, de un Jairo León, de un John Mario, de un, en fin, muchísimos que empezaron en grupo y terminaron viviendo aquello que Ignacio de Loyola gritara un día: ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y eso fue lo que escuchó un joven y se dedicó enteramente a conquistar almas para el Señor. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Te acuerdas, Blanca, en aquel diálogo en que Ignacio de Loyola le preguntaba a Francisco Javier: ¿qué vas a hacer? Un gran estudiante. Y luego me voy a casar. Y luego voy a tener mucho dinero y un gran puesto en la sociedad. Y luego, y al final concluyó el mismo Francisco: de verdad, puedo progresar muchísimo, ascender mucho en el mundo, pero si al final pierdo mi alma, ¿qué? Y eso llevó al gran apóstol a irse a las Indias y a conquistar miles de almas para Jesús en una entrega generosa. Volvemos a repetir una idea que dimos en estos programas. Si alguno de los que nos están escuchando sienten el llamado de Dios, han tenido una gracia enorme: fidelidad, oración, ánimo, entrega, vale la pena, y porque tiene que ser realidad el que nuestra vida cumpla una misión eficaz y nuestra existencia tenga un valor auténtico. Felicidades para todos los que optarán por Jesucristo en cualquiera de los estados, y felicitaciones para los que van a ser
íntegros en el desarrollo de su vida cristiana, bajo el impulso del Espíritu Santo y la protección de Nuestra Señora. Sí, Alicia, así es, y gracias al Señor por ti, gracias por tu vocación religiosa, gracias porque has sabido con el poder del Espíritu Santo responder al Señor. Y a ustedes, mis hermanos que nos han escuchado, muchas gracias por escuchar este programa, y a todos los que nos ayudan a que este programa salga al aire, muchas gracias porque ustedes son tan misioneros como nosotros. Que el Señor les bendiga y la paz, la alegría y la armonía de Jesucristo permanezca con ustedes hoy y siempre. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.